Bueno, buenas tardes. Entonces continuamos con la unidad 7, Edafología hidráulica agrícola. Vamos a ver un temario bastante corto. En primer lugar vamos a definir al suelo, entendido desde un punto de vista distinto al ingenieril. Vamos a definir y entender y tratar de dilucidar con algunos ejemplos los horizontes, tratar de armar un perfil edafológico. Vamos a ver algo de formación de suelos, los factores que influyen en sus componentes principales, o las propiedades físico-químicas más importantes de los suelos. Y después vamos a articular con el agua y el suelo. Esto está complementado con la materia de geotecnia. Hemos visto las propiedades del agua en el suelo. Vamos a complementar con un poquito más. Acá vemos un diagrama de bloque representando el perfil estratigráfico, el perfil edafológico. En geología se dice estratigráfico, ¿no? Perfil estratigráfico lo que me está planteando es distintos estratos, ¿no?, que están marcados ahí con las letras. En edafología se las conoce como horizontes, ¿no? Entonces acá un perfil edafológico, acá vemos una foto real, estamos viendo, identificando ahí bandas de colores, ¿ven? Entonces, una interpretación de un corte del suelo, a través de una calicata, por ejemplo, me permitiría reconocer estos estratos, digamos, con lo cual fue conformado el suelo. En una primera introducción al tema, podemos tener varias definiciones de suelo. Desde un punto de vista ingenieril, nosotros entendemos el suelo como el elemento final de soporte de una superestructura, por ejemplo, ¿no?, una estructura civil que apoya en el suelo. Entonces el suelo lo vemos con fines de fundación, con fines estructurales, ¿no? Entonces vemos su capacidad portante, por ejemplo, como un factor principal para caracterizar un suelo, o su clasificación granulométrica para entender de qué diámetro están conformadas las partículas sólidas de ese suelo, ¿no? Pero desde otro punto de vista, el suelo se puede definir como la última capa exterior de la corteza terrestre, por ejemplo. Se la denota como una capa externa, blanda, ¿no? Esto es importante, no es roca, y está diferenciada del manto rocoso, ¿no? Vamos a ver más adelante que el suelo proviene de ese manto rocoso, proviene de esa roca parental, así se denomina, la roca madre. Otra definición puede ser un medio poroso, estructurado. Vamos a ir por partes. Un medio poroso significa que tiene poros, tiene una capacidad, tiene una propiedad de, de permeabilidad, de esponjosidad, debido a los huecos, a los intersticios que quedan en la suma de sus componentes. Entonces, es un tema es un tema importante, reconocer su forma porosa. Es estructurado, ¿por qué? Porque sus partes individuales están acomodadas, ¿sí?, en una forma específica. Digamos, no es lo mismo un suelo, ustedes me van a seguir, los que han cursado geotecnia, no es lo mismo la estructura o la compacidad, que es otro término que conocemos un poco más, la compacidad de un suelo arcilloso a un suelo arenoso, ¿no? Las estructuras granulares se acomodan de una determinada manera, tienen propiedades diferentes de las más finas, de los suelos formados por partículas más finas, en los cuales empiezan a aparecer otros elementos, aparte del rozamiento, para poder dejar una estabilidad estructural en su formación. ¿Me siguen? No es lo mismo una montañita de arena, que va a tener un punto de equilibrio dado por su coeficiente de fricción entre sus partes,
entre sus granitos de arena, va a llegar a una pendiente de equilibrio máxima dada por esta fricción interna entre los granos de arena. Si la pila la conformo, la montañita la conformo con limo, con arcilla, ya pueden empezar a aparecer principios de cohesión, ¿no? Que es una fuerza diferente de la gravífica, del rozamiento, que actúa e interactúa entre sus partículas, dándole mayor compacidad, mayor estabilidad. Entonces, por eso dice estructurado, porque depende de la composición mineralógica de la parte sólida, va a estar dado en cómo se arregla, ¿no? Estructuralmente, cómo se acomodan los minerales y los granos y los microgranos y macrogranos, macroporos, para, digamos, conformar ese suelo. Otro ingrediente importante es, a gran diferencia de la mirada geotécnica e ingenieril, es que el suelo se lo considera biológicamente activo. Y esto es muy importante porque, desde este punto de vista, es muy importante la relación agua-suelo-planta, la relación RAS. Agua, suelo, planta y atmósfera, raspa es, la relación raspa. Agua, suelo, planta y atmósfera. ¿Por qué? Porque la actividad biológica es la que le marca los nutrientes que van a estar disponibles para las plantas, por ejemplo, ¿no? Y esta actividad biológica es la que de alguna manera modifica la estructura, ¿no? Es decir, existe un agente interno, que son todos estos bichitos, que pueden ser desde bacterias hasta gusanitos, digamos, hasta escarabajos, pequeños bichitos que van desplazando partículas de suelo y lo van aireando, le van dando más porosidad, lo van removiendo, lo van oxigenando. Ponen sus deposiciones ahí en el suelo y eso forma reacciones químicas con el agua y acidifican el suelo o lo van mejorando. Entonces la interacción biológica es fundamental. Y dice que se ha desarrollado en la superficie continental de nuestro planeta. Esa superficie continental a nivel planetario se la denomina pedósfera, o edafósfera. Pedósfera viene del griego pedón, que significa suelo, y la parte esfera es esfera, ¿no? Entonces es la capa externa de la Tierra, compuesta de suelo, y esto es importante, está sujeta a procesos exógenos, de formación. Estos procesos exógenos de formación, estos procesos de meteorización, por eso les digo que estaba muy vinculado a la geología también, estos procesos se conforman lo que se denomina la pedogénesis, la formación de los suelos, cómo se crean los suelos. Y esto también es importante, el suelo actúa como un integrador de la litosfera, la atmósfera, la hidrósfera y la biosfera. Entonces vemos que el suelo es el articulador de estas fases. Si lo llevamos al ciclo hidrológico, podemos transformar este diagrama en un ciclo hidrológico y estamos en lo mismo. Digamos, el nivel medio del ciclo hidrológico es la parte superficial continental, donde se desarrolla la pedósfera. Y yo puedo hacer zoom acá en la pedósfera, en mi balance hídrico. Y ahí donde yo les digo que hacen foco los agrónomos, por ejemplo, en esta relación entre el agua subterránea, la lluvia, el riego, el vapor o la humedad atmosférica, la temperatura y la biodiversidad, es decir, la parte activa de ese suelo. Otra definición, también muy importante, considerar al suelo como un elemento
disperso, o sea que no está concentrado, es un sistema. Fíjense esta palabra también, es un sistema el suelo. Lo más importante es esto, plurifásico. ¿Por qué? Porque está compuesto por una fase sólida, una fase líquida, una fase gaseosa, y aparte una parte biológica. Son 4 fases, 3 estados, sólido, líquido, gaseoso, y 2 tipos de comunidades. Una comunidad inerte, que son todos los granos de suelo o de elementos minerales que son producto de la disgregación de la roca madre, que van desde las arenas hasta las arcillas, digamos, y una parte líquida, porque los intersticios que deja esta porosidad en algún momento están llenos de agua, y en otros momentos no, entonces los huecos quedan vacíos y quedan llenos de aire. Entonces están el medio inerte en esas 3 fases. Pero existe una cantidad de organismos vivos que interactúan con ese medio inerte, entonces formaría esta cuarta parte, digamos, de la composición del suelo. ¿Y por qué es importante estudiar el suelo? Digamos, ¿por qué nace la edafología? ¿Qué interés tiene la edafología? ¿Para qué sirve estudiar la formación de los suelos? Y bueno, los suelos son parte fundamental de nuestros ecosistemas, digamos, ¿no? Esta integración que yo les digo entre la hidrósfera, la litósfera, la atmósfera, es justamente articulado por este elemento que está en el medio, digamos, ¿no? Que es la pedósfera, es el suelo, que está articulando con el resto. Los suelos han sido parte del desarrollo de la historia de la humanidad, porque básicamente en los suelos, en cercanías a grandes cursos de agua, es decir, o los suelos de las zonas bajas de las cuencas, eran generalmente inundados por las crecidas de estos grandes ríos, y en los desbordes de esas inundaciones iba material parental, material disgregado, proveniente de la parte alta de la cuenca, ¿no? Que tiene una formación geológica distinta de la cuenca abajo. Entonces, ese transporte de minerales de la cuenca alta a la cuenca baja, y por producto de los desbordes de estos ríos, esos minerales llegan en los interfluvios. Esto es un interfluvio, lo que está en el medio de 2 cursos de agua, por ejemplo, en el medio de 2 fluvios, hay un interfluvio. Acá hay un interfluvio, acá hay un interfluvio. Estos interfluvios tienen terrazas inundables, zonas, planicies de inundación. Ante desbordes de estos ríos, los sedimentos llegan adentro del continente. Y bueno, con el correr de los años, de las eras geológicas, se forman los suelos ricos en nutrientes, y eso da posibilidad a que se desarrolle la agricultura. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el suelo? Y porque justamente está vinculado con el desarrollo de la humanidad, porque las grandes civilizaciones han buscado para desarrollarse los mejores suelos, los suelos más ricos. Entonces, es la fuente principal de producción de alimentos. Necesito un buen suelo para poder tener una buena productividad agrícola. ¿Qué consume la planta? Consume minerales. ¿Dónde están esos minerales? En el suelo. Entonces ya el concepto de suelo desde un punto de vista ingenieril me queda corto acá, porque necesito incorporar esta componente de nutrientes, porque va a tener otro uso el suelo. Ya no me importa la capacidad portante, o sea, sí importa la capacidad portante de ese suelo, porque si paso un tractor acá para poder cosechar,
tiene que tener suficiente capacidad portante para que no se me hunda la rueda del tractor. Pero el uso agrícola, ¿no?, del suelo ya me da una idea de qué parámetros tengo que estudiar, ¿no? También me sirve para comprender el funcionamiento global del planeta. Esta pedósfera es como les decía, un articulador de las otras componentes del nivel sistémico global, y me da una idea de esto, cómo están vinculadas un modelo de atmosférico global tiene que estar articulado con un modelo de suelos global. Bien, y la ciencia que estudia entonces los suelos se denomina edafología. Y estudia estos suelos desde un punto de vista morfológico, es decir, su forma, de su composición físico-química, a través de sus propiedades organolépticas, o propiedades físicas, o propiedades químicas. También estudia cómo se formó ese suelo, ¿no?, esta pedogénesis, porque es importante entender cómo se formó, y porque yo puedo predecir, o anticipar, o interpretar un perfil antes de verlo. Es decir, yo puedo anticiparme a ver con qué me voy a encontrar en un perfil de suelo, si entiendo en qué posición de la cuenca estoy, en qué formación geológica estoy, y estudiando esta formación del suelo, se puede decir, acá tiene que haber un suelo rico en tal mineral, porque existe una formación agua arriba que, ¿te entiende? Su evolución a través del tiempo, la taxonomía, que es una clasificación, ¿no? Taxón es una clase, taxonomía de suelos sirve para clasificar los suelos en función de una regla, de una norma, ¿no? Eh, Existe la taxonomía biológica, la taxonomía vegetal, ¿no? Es muy interesante estudiar taxones. Su distribución espacial es importante también, esto para mapear estos suelos en el espacio, en un plano. Su utilidad es lo que más estudian los agrónomos, es decir, su aplicación, su aplicabilidad, su posibilidad de cultivo o no. Ya vamos a ver más adelante unos métodos para categorizar al suelo si es apto o no para cultivo, por ejemplo, ¿no?, o para qué tipo de cultivo. Entonces los agrónomos generalmente hacen mucho hincapié en esta propiedad de los suelos. Y su recuperación es porque se analiza cómo los suelos se consumen, digamos, ¿no? El suelo es un recurso agotable, ¿no? Es decir, las capacidades de nutrientes que puede brindar un suelo tienen un cierto tiempo de permanencia. Luego de eso, si no se practican técnicas de conservación o buenas prácticas agrícolas, se esqueletizan los suelos, ¿no? Se ponen pobres, se empobrecen en nutrientes, ¿no? Entonces, si se utiliza mal el suelo, eh, en función de cómo se utilice, se puede o no recuperar, digamos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poquito de cómo se forman los suelos. Yo les dije que todos los suelos provienen de la disgregación de una roca madre, ¿no? El material original, el material parental se llaman también, proviene de la orogénesis, la formación de las montañas, digamos, procesos geológicos que hicieron el desarrollo de este relieve, el relieve inicial, y después
factores exógenos, como el clima, hacen que esta orografía original cambie de forma, ¿no? Y tenga un relieve distinto, con valles y con crestas, y con zonas a sotavento y a barlovento, o zonas con exposición de solana o de umbría, ¿no? Distintas conformaciones hacen que esa parte de ese material original esté más o menos expuesto a estos agentes externos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ladera que esté expuesta a un factor meteorizante como la lluvia, seguramente, y de este lado no, seguramente va a erosionar mucho más de este lado que de este lado, que es lo que pasa, por ejemplo, con la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes tiene una influencia ciclónica del Pacífico Sur, va de este a oeste, descargando humedad en este lado de la cordillera, por lo que existe mucha más vegetación, más frondosa que de este lado, y de este lado pasa descargando menos. Entonces, los procesos erosivos de un lado van a ser muy distintos al del otro. Y estos procesos de alteración producen cambios, tanto físicos como químicos. Puede haber una disgregación de la roca, expuesta por temperatura, por nieve, por congelamiento, por erosión, por el impacto cinético de la gota, etcétera, que la puede romper, y esa partícula suelta va a ir hacia aguas abajo hasta un lugar donde se deposita y con el correr de los años y de las eras va a formar parte de ese suelo futuro. En líneas generales, ese es el esquema. Estos cambios físico-químicos hacen que los minerales se mantengan con ciertas propiedades, minerales originales que pueden ser disgregados y bajan, se mantienen, casi las mismas propiedades. Es una traslación de parte de esta roca y un transporte hacia aguas abajo. Pero pueden existir procesos químicos como dilución o procesos endógenos que ya incorporen presión y temperatura, que transformen a los minerales. Entonces pueden haber minerales heredados como era originalmente o transformados. Pero no dejan de ser fragmentos de roca. Y el factor importante, muy importante, es el tiempo. Esto no sucede de un día para otro, son tiempos geológicos. Los principales entonces son las condiciones exógenas, externas, que meteorizan la roca madre, hacen formar el relieve, con ese relieve dan gradientes hidráulicos, ¿no? Para poder entender que por erosión eólica, por ejemplo, también la erosión eólica es otro factor externo, mueve material desde, desde un punto de energía alto a un punto de energía bajo. Con el viento pasa lo mismo. Siempre hay un gradiente. Y el otro factor importante es el tiempo. Acá podemos ver un esquema de las etapas de formación y desarrollo del suelo. Vemos un corte, un corte longitudinal de todo un cauce, por ejemplo, de la montaña hasta el océano. Está representado esto. Y vemos que en un inicio había un plegamiento del continente, haciendo formar las montañas, la orografía, pero era todo roca, roca expuesta. Si yo hago un perfil estratigráfico, un perfil litológico, un perfil edafológico finalmente, es roca pura. A medida que avanza el tiempo, empiezan a haber procesos exógenos de meteorización. Entonces se empieza a descomponer esta roca madre. Y si yo hago nuevamente un perfil, voy a ver esa capa meteorizada. ¿Y cómo me doy cuenta? Y porque voy a ver roca desnuda, expuesta,
y ya fragmentada, ¿no? Erosionada, ¿no? Por procesos de lluvia o de procesos eólicos, se lo denominan meteorización. Cuando esa meteorización, ese mineral de roca parental está disgregado, está suelto, ¿sí? Se puede trasladar, tiene posibilidades de bajar, ¿sí? Yo creo que no existen posibilidades de que suban, siempre va a bajar, por esto que le digo de la energía. Cuando tiene posibilidades de moverse por fenómenos de transporte, ya sea fluvial o eólico, se van a mover estos minerales sueltos. Entonces existe una removilización. Y luego de esa removilización, ese transporte, se va a sedimentar. ¿No? Pasa lo mismo en el agua que en el aire. Es decir, en el aire va a transportar el viento un diámetro de partícula capaz de ser sustentado por las presiones de ese viento y ser movidos, hasta que en algún momento la presión atmosférica o la fuerza de ese viento cede y ya la partícula cae por peso propio. En el agua pasa igual. En el agua, el principio de sedimentación hace que pueda tener capacidad de transporte en suspensión, en fondo o en carga de lavado, y remueva materiales y se vayan quedando a medida que la energía se vaya perdiendo. Entonces, va a pasar de un horizonte, no hay horizonte acá, de un perfil con un incipiente arranque de meteorizado a ya un arranque, si yo hago dos cortes, uno en la parte alta es igual y es más profundo, fíjense, tengo más zonas meteorizadas, y a medida que bajo voy a obtener ya suelo removido, transportado y asentado. Una vez que está ese suelo removido, empieza una etapa de colonización. El, 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 los fenómenos de meteorización son continuos y permanentes, ¿sí? Siempre la meteorización no termina nunca, salvo que llegue a una roca con una dureza tal que ya supere, resista, digamos, esos fenómenos de meteorización. Cuando pasa eso, que queda a la vista un testigo, una roca testigo. Por ejemplo, imagínense que este es el nivel de base original de la roca. Y se va meteorizando y con eso se va bajando, se va reduciendo la cota, la altura de esa montaña. ¿Sí? Pero van a haber zonas que son más duras, más resistentes a la meteorización, y van a ir quedando solas, digamos, van a ir quedando como un vestigio, se llama relicto, en geología le dicen relicto, y es justamente cómo era en un principio la montaña en su totalidad. Y queda solamente en pie lo que pudo resistir a la meteorización. Entonces la meteorización continúa, y a medida que por sobre lo que estaba removido, transportado y removido, empieza a haber una colonización biológica. Acá donde empiezan a aparecer las plantas, ¿no? Empieza a aparecer una capa y a intervenir estos fenómenos biológicos. Entonces empiezan a intemperizarse los suelos. Intemperizar significa remover, agujerearlos, ¿no? Esponjarlos, ¿no? Airearlos. Eso significa, ¿no? Entonces tienen un proceso biológico y ya empieza a formarse un suelo, ¿no? Acá fíjense que ya hay un horizonte incipiente denominado C, horizonte C. Si yo hago distintos cortes, tengo distintos perfiles. En el más abajo ya tengo un horizonte incipiente. Si a medida que pasa el tiempo y estas comunidades vegetales se desarrollan con mayor fuerza, ¿no?
y las profundidades radiculares son cada vez mayores, y existe una retención del agua de lluvia que cae acá en esta parte, mucho mayor, empieza a humidificarse, ¿no? Empieza ya a crearse realmente los horizontes, ¿no? Ahí aparece un horizonte A y un horizonte húmico, ¿no? Y siguen los fenómenos de intemperización, siguen los fenómenos de mezcla, ¿no? Esta removilización y mezcla. La mezcla es producto de la biodiversidad biológica, ¿no? Existen también acá ya fenómenos de lixiviación y eluviación. Acá el material que drena puede bajar y puede subir, digamos, porque puede llover, baja y la misma planta puede hacerlo subir. Entonces existe acá un ciclo que hace que se mezclen estos minerales, que vayan bajando, que después suban, se inunde y se laven los suelos, ¿no? El lavado de suelos lo tienen que haber escuchado, es una técnica de laboreo para poder mover sales, ¿no? Entonces acá ya hay interacción de estas capas a través de esta mezcla. Se lo denomina suelo joven a esta etapa. A medida que pasa el tiempo, fíjense que yo ya tengo la cabecera de la cuenca, empieza a tener esta fase de colonización, de intemperización. Empieza a ser incipiente la formación de horizontes en la cabecera también. Pero en la parte más baja, fíjense que cada vez empiezan a haber más estratos. Acá aparece un horizonte B, ahora lo vamos a clasificar bien, pero el horizonte B es de iluviación y el horizonte E es de eluviación. Uno es que recibe y otro que entrega. Que entrega minerales, agua. Entonces empiezan a separarse estos minerales, y acá empieza a haber un equilibrio entre la cantidad de masa vegetal que hay acá arriba, ¿no? Que eso hace que exista una capa húmica importante. Esta capa húmica es un suelo negro, rico en carga orgánica, eh, que lo solemos encontrar en zonas muy, muy húmedas, eh, y con gran desarrollo agrícola, o en un bosque, por ejemplo, muy antiguo, vamos a ver una capa orgánica superficial, pero si sacamos esa capa orgánica que es compuesta de hojas secas y palitos y qué sé yo, y ahí donde están los bichos más grandes, digamos, las especies animales más grandes, o los insectos más grandes, y ahí también están en esta capa ya las cuevitas de ratones o ese tipo de cosas, pero si sacamos esa capa, vamos a ver una capa negra de suelo, ¿no? Rica en contenido de carbonos. Entonces, esa es esa capa, ¿no? Y a partir de abajo, para ir para abajo, empieza a ver esta horizontalización, ¿no? Ya es una horizontalización básica, ¿no? Pasó la etapa joven, ya tenemos una horizontalización casi completa, ¿no? Faltaría este, esta, esta fase de mezcla, ¿no? De concentración de minerales, de estos fenómenos de eluviación e iluviación, para tener un horizonte, un suelo totalmente horizontalizado con todos los estratos, ¿no? Todos los horizontes. Acá vemos el mismo esquema, digamos, acá bien marcado el tiempo, que no les comenté yo, desde este punto a este punto, pasando por toda esta etapa intermedia, hay muchos años, ¿no? Muchos miles de años. ¿Y qué es lo que está representando esta línea de tiempo? En una primera instancia tengo entonces el lecho rocoso, la roca madre,
empieza a ser afectado por estos fenómenos de meteorización o fenómenos externos que hacen que se empiece a desintegrar, empieza a romper. A medida que empieza a desintegrarse cada vez más, parte de esa materia baja, ¿no?, a la cuenca baja, y con el tiempo empieza también a incorporarse materia orgánica, empieza a colonizar estas especies vegetales. Y una vez que estas especies vegetales colonizan y empiezan a radicular cada vez más en profundidad, permiten que la actividad biológica se desarrolle, ¿no? Entonces, en este horizonte, en esta primera capa, donde empieza a removerse suelo por actividad biológica, empieza a transformarse en un horizonte A. La capa superficial, denominada húmica o humus, ¿sí?, alto contenido de carbono, hace que estén las condiciones para que los bichitos proliferen, digamos, ¿no? Y queda el horizonte de la roca madre en el fondo, ¿no? Y fíjense que este fondo de la roca madre cada vez es más profundo, ¿no? A medida que se desarrollan estos horizontes, la roca madre o la roca parental queda cada vez más abajo, ¿no? Entonces, la edafogénesis, la formación del suelo. ¿Cuáles son los factores que inciden? Entonces, les dije varias veces, el factor tiempo. Sin esto, no hay suelo. El factor climático. Les dije que el principal proceso exógeno que hace formar el suelo son los procesos de meteorización, ¿no? Entonces, el clima interviene. El factor geológico interviene porque es justamente la roca madre la que va a ser disgregada. Entonces, dependiendo de qué tipo de roca madre sea, va a ser el suelo que va a formar, ¿no? El factor geomorfológico tiene que ver con esto de cómo se trasladan esos minerales sueltos o cómo se van formando los relieves, los paisajes, ¿no?, las geoformas. Es decir, no es lo mismo un suelo de un fondo de valle que un suelo de un abanico aluvional. Son dos geoformas distintas y por ende van a ser suelos distintos, ¿no? Y les mencioné varias veces el factor biológico. Es decir, sin la actividad biológica tampoco va a haber suelo. Estos bichitos, estas especies, van a ser, van a crear el suelo, ¿no? Le van a dar esta estructura, van a romper la estructura, van a hacer huequitos, una red de intersticios que hacen que el suelo se horizontalice, es decir, se generen horizontes. Si no, esta actividad biológica activa, no va a haber estos fenómenos de intemperización. No van a estar aireados, no van a estar oxigenados, no van a tener una carga orgánica con la cual puedan desarrollar los suelos, ¿no? Entonces, todos esos factores son importantes, ¿no? Bien, vamos a ir viendo con ejemplos cada uno de ellos. Son preguntas de examen, así que recuerden lo que les vaya diciendo. El factor geológico entonces depende de las características de la roca madre, material original o parental, se lo he dicho varias veces. Es el elemento pasivo sobre el que actúan los otros factores y lo transforman. Es el estado inicial del proceso de formación. ¿Qué influye? La estructura, en la estructura geológica, ¿no? Si hay fallas, si hay diaclasas, la diaclasas es una grieta dentro de esta roca, que exista una grieta en la roca, significa que se va a formar más rápido el suelo, porque se va a disgregar más rápido, porque va a entrar agua, se va a congelar, la congelación va a hacer que se abra más la grieta, o se abran más grietas, y así, ¿no? Entonces, que esté diaclasado o no esta roca es importante, o sea, su estructura. Después, los planos de estratificación. La estratificación tiene que ver con el buzamiento
de esta formación geológica. Es decir, cuando se movió por orogénesis, esta roca madre quedó con una determinada inclinación, estos planos con los cuales se formó esta roca sedimentaria, por ejemplo. Si es una roca sedimentaria. En el caso de ser una roca ígnea o una roca eh, metamórfica, los procesos de estructura son distintos, digamos, ¿no? Pero básicamente se buscan zonas de debilidad, ¿sí? Por donde se favorece la entrada de agua, generalmente, ¿ven? Y facilita esta alteración, física o química. Física, en el caso de que el agua se congele, se expanda volumétricamente por congelamiento, aumenta la densidad por congelamiento, entonces, perdón, se reduce la densidad, aumenta la densidad. No, bien digo, baja la densidad. Baja la densidad, entonces aumenta su volumen al congelarse el agua. Entonces se expande y genera unas presiones importantísimas en la roca que hacen que pierda o aumente sus grietas. Y por otro lado, la alteración química, es decir, el agua diluye cualquier cosa. Entonces, con los años va a ir diluyendo ese mineral original. Después, la litología, el tipo de roca, va a importar en su comportamiento frente a estos fluidos. Esto de qué tipo de roca es, ígnea, metamórfica o sedimentaria, va a comportarse de forma diferente. El factor geomorfológico, les dije esto de las diferentes geoformas, ¿no? Los diferentes relieves, van a dar diferentes alturas, pendientes, ¿no? Acá tenemos cimas, tenemos un valle, tenemos unos taludes ahí dados por un valle, al parecer un valle glacial. Fíjense que es un valle abierto esto, ¿no? Esto es un valle fluvio glacial. Fíjense que es un valle en U, bien abierto, pero tiene una quebrada ahí, unos taludes importantes. Habría que analizar bien esos taludes si son relictos, vestigios de roca madre que no han sido denudados, o, eh, este es un canal fluvial en el cual luego del glaciar, del movimiento de erosión glacial, tuvo fenómenos de aluviones, ¿no? Que dieron pie a una segunda erosión. Entonces son valles fluvio-glaciales. La pendiente incide, ¿no? El ángulo y la posición. El relieve, esto de si permite el drenaje o no, ¿sí? Un suelo que retiene agua, por ejemplo, acá vemos un perfil. Fíjense que hay una mancha acá y hay una mancha ahí, ¿lo ven? Esa línea oscura y una zona clara. Tengo una vegetación ahí, y entonces acá hay una zona de intercambio de humedad, digamos, pero a partir de ahí no. Entonces, hasta donde llega el agua, digamos, es una zona iluvial, un suelo que no puede drenar más, digamos, retiene el agua ahí. En cambio, un suelo, una parte del suelo con un buen drenaje, permite el lavado, permite que el agua cruce ese horizonte, ¿no? Entonces es un fenómeno de eluviación. Eluvial, que deja pasar el agua, iluvial, que lo retiene. Entonces afecta el desarrollo y la profundidad del nivel freático. La pendiente va a también influenciar la cantidad de agua que pueda infiltrar, versus la correntía superficial. A mayor pendiente, mayor escorrentía y menor infiltración. Y al revés. A menor pendiente, mayor infiltración, menor escorrentía. La topografía va a afectar igual la cantidad de agua absorbida, retenida por humedad. Esta topografía también va a dar pauta a que se formen o cárcavas o erosiones de fondo, ¿no? De estos escurrimientos superficiales, ¿no? Entonces va a destruir el suelo por erosión y va a dar lugar al movimiento y transporte de estos materiales, de aguas arriba hacia aguas abajo, ¿no? Esto algo les comenté,
es muy importante la orientación de las laderas, es decir, a dónde están apuntando esta parte de la ladera. Esto presten atención cuando vayan a hacer andinismo, o caminatas, o trekking en nuestros cerros. Fíjense la diferencia de las solanas, de las laderas en solana y en umbría. Las laderas en umbría, nos damos cuenta, en invierno, son aquellas que mantienen en el verano las zonas más frías, digamos, ¿no? Las zonas con manchones de nieve, que resisten en la primavera, y bueno, son seguramente zonas de umbría. Eh, Son las zonas de umbría acá en el hemisferio sur, son las que dan al sur, ¿no? En cambio, las laderas que dan al norte, en el hemisferio sur, están viendo permanentemente el sol, entonces tienen mayor incidencia de la radiación solar, por ende hay una diferencia grande entre temperatura, y la forma de retener la humedad. Por ende, va a haber una diferencia de la cobertura vegetal. Entonces, una zona de cobertura vegetal, una zona de umbría, va a tener otro tipo de especie vegetal, más adaptada a, a- a condiciones de humedad diferentes, ¿sí? Va a estar más saturado, son suelos que van a retener más humedad, ¿sí? No hay tanta evaporación. Bueno, hay, digamos, diferencias, ¿no? Y si uno tiene el ojo experto, sin siquiera saber dónde está el norte y el sur, puede distinguir en función del tipo de especie vegetal que hay, si está en umbría o en solana también, ¿no? El tiempo, el principal factor para mí, la edad del suelo, va a estar dado por estos ciclos, ¿no? Existen suelos recientes o monocíclicos, en contraposición con suelos antiguos policíclicos. Esto en la figura anterior, donde veíamos esta fase de remezclado, ¿no? Y de reintemperización, se refiere a eso, ¿no? Los laboreos agrícolas también hacen, se cuentan como ciclos. Es decir, si yo tengo un suelo y lo sujeto a producción agrícola durante 5 años, lo exprimo, digamos, en sus minerales, lo tengo que reactivar, lo tengo que remover, tengo que cambiar, entre temporada y temporada, entre ciclo y ciclo de cosecha, con otro cultivo, ¿no? Que mejore las condiciones del suelo. Entonces, estoy haciendo ciclos de eh, extracción de minerales y de producción o generación de nuevo, de remover el suelo nuevamente, ¿no? Entonces podemos hablar, en términos de tiempo, un suelo inmaduro, un suelo joven, hasta un suelo maduro, totalmente removido, con varios ciclos, ¿no? Si yo veo un perfil litológico, un perfil edafológico, me tengo que dar cuenta si es un suelo joven a un suelo maduro en función de la cantidad de horizontes que yo puedo distinguir. Un suelo sin horizontes, o con un único horizonte, es un suelo joven, inmaduro. Y un suelo con muchas capas, con muchos horizontes, es un suelo regenerado muchas veces, ¿no? Antiguo. Hacemos un cachito más y cortamos. El factor climático, entonces, los parámetros principales tienen que ver con la precipitación y la evaporación, es decir, la humedad, porque van a aumentar estos procesos de alteración físico-química. eh, van a permitir la iluviación o la eluviación, el lavado, la parte eluvial y la lixiviación. Va a aumentar la actividad biológica, al tener mayor contenido de humedad, va a permitir el desarrollo de mayor biodiversidad. Los suelos con poca humedad, los suelos áridos, ¿no? Los aridisoles, ¿no? Ya vamos a ver la clasificación taxonómica, pero un aridisol me está identificando en el mismo nombre el contenido de humedad, ¿no? De ese suelo. Entonces, un suelo árido
un aridisol es un suelo que tiene poca humedad, como la zona nuestra de Mendoza. Eh, la temperatura también influye en la velocidad de este ciclo, de este ciclo biológico. Entonces, teóricamente, cada 10 grados va a aumentar ese factor entre 2 y 3 veces. Es decir, si yo tengo dos suelos con 20 grados de diferencia de temperatura, la actividad biológica cambia mucho más que el gradiente térmico que existe entre los dos. El factor importante, como el resto de los otros factores, es la actividad biológica. Acá vemos un diagramita de algunos de los organismos que podemos encontrar en el suelo, desde pequeñas bacterias hasta pasamos por escarabajitos, por gusanos, por caracolitos, hormiguitas, detritos orgánicos, hongos, esto también es muy importante. No sé qué dice ahí, bacterias. Bueno, de todo un poco, ¿no? Estos son los que se encargan de formar el suelo. Ya una vez que está removido el material parental, sedimentado y con el paso del tiempo y los procesos exógenos, se empieza a diluir y a lavar desde arriba de la corteza hasta la profundidad con el agua que va trabajando ese suelo. Los seres vivos se encargan de remover, de formar el suelo moviendo de un lado a otro de estos horizontes. Bien, vamos a hacer un corte. Acá vamos a empezar con horizontes. Vamos a describir cada uno de estos horizontes. Lo vamos a ver luego del recreo. Vamos a hacer un cortecín ahora. Y... esperen que me perdí. Vamos a pausar.